Bien, vamos a comenzar este tiempo y vamos a comenzar orando, hermano. Padre eterno, cuánto gozo hay el estar aquí reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por nuestra unión con Cristo. En Él tenemos santificación, justificación, y por sus méritos podemos estar ante tu presencia. Permite que en este tiempo tu nombre sea exaltado, que podamos aprender de tu palabra, que podamos aprender de la historia de la iglesia, de esos grandes hombres que nos sirven como referencia para conocerte más a ti también, para acercarnos más a ti. Y bendice este tiempo, Padre. Perdona nuestros pecados, suple nuestras insuficiencias y ayúdanos. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, continuamos esta breve reseña histórica sobre la Reforma Protestante. Ya esta es la tercera clase y nos quedaría una clase más. Son las 10:07 u 8 minutos. Debemos terminar a las 11:08 minutos. Vamos a tratar de ser lo más disciplinado posible con el tiempo que tenemos. Como pueden ver en la primera diapositiva, hoy vamos a estudiar específicamente la Reforma en Suiza con Ulrico Zwinglio. Vamos a estar hablando de Ulrico Zwinglio y todo lo que fue la Reforma en Suiza. Vamos a estar viendo aquellos puntos en común y de divergencia entre Zwinglio y Lutero. Y entonces después esto probablemente nos tome unos 20 minutos, vamos a tratar de que sean unos 20, 25 minutos, y el resto del tiempo vamos a estar hablando de Calvino, de su niñez, de su juventud, su conversión, el ministerio en Ginebra y la institución de la religión cristiana. Como he dicho en el resto de las clases, estos temas históricos son bastante amplios. Tomaría probablemente un semestre de clase completo y lo estamos haciendo en un tiempo bastante reducido. Por lo tanto, hay muchos aspectos de la vida de estos personajes y todo lo relacionado con su obra que no los vamos a poder tocar y nos vamos a concentrar en aquellas cosas fundamentales de cada uno de ellos. Y sin más, comenzamos entonces con la Reforma en Suiza y Ulrico Zwinglio. Él nació el 1 de enero de 1484. Fíjense que es contemporáneo con Lutero, unos meses antes nació Lutero, en una pequeña aldea suiza en el seno de una familia acomodada. Y aunque fue contemporáneo con Lutero, la obra reformadora de Zwinglio surge independientemente de la de Lutero, como resultado de dos experiencias espirituales totalmente diferentes. Por ejemplo, Zwinglio nunca vivió en un convento ni experimentó esa profunda convicción de pecado que llevó a Lutero a desarrollar la doctrina su doctrina de la justificación por la fe. Y de hecho él no tuvo que luchar con esa profunda convicción de pecado con que Lutero luchó. Mientras que Lutero emerge del oscurantismo medieval, de hecho Lutero es tenido como el último teólogo de la era medieval. Zwinglio recibió su educación bajo la influencia del humanismo renacentista. Y quiero hacer la salvedad aquí en este punto de que el humanismo renacentista no tiene que ver con lo que nosotros hoy entendemos por humanismo. Toda esa corriente actual que niega la existencia de Dios, para nada. El humanismo renacentista no era otra cosa que volver a las fuentes de las obras fundamentales, de las obras clásicas, volver a los idiomas originales. De ahí surge lo que veíamos en la clase pasada, el Textus Receptus de Erasmo, de la traducción griega del Nuevo Testamento. Y de ahí la influencia humanista renacentista en aquellos teólogos que fueron nuevamente a buscar la fuente de las Escrituras en los idiomas originales. Y todo eso trajo
consigo posteriormente la Reforma y toda una revolución en el mejor sentido de la palabra. Miren cómo dice un historiador que es citado por Sugel Michelén en la obra que nos sirve de base a nosotros para este estudio, Historia de la Iglesia, en un curso dado por el pastor Sugel Michelén en la Academia Ministerial Logos. Dice así: profundamente influido por los humanistas cristianos para amar el Nuevo Testamento, estamos hablando de Zwinglio, también aprendió de ellos el desagrado por el escolasticismo, el monasticismo y por la idea mecánica y materialista de los sacramentos. Zwinglio no experimentó el infierno de ansiedad religiosa que atormentó a Lutero. Su movimiento hacia la reforma fue más seriamente racional, aunque de todos modos profundamente espiritual. Fue por el estudio de las Escrituras. A Zwinglio le faltaba la tendencia ascética que Lutero tuvo al principio. Esa lucha de Lutero por la santificación y por lograr presentarse justo delante de Dios hasta que comprendió que no se trataba de su justicia, sino de la justicia de Cristo imputada a él. Zwinglio no tuvo que luchar con eso. De hecho, dice aquí este historiador, a Zwinglio en 1518 reconoció haberse envuelto en una aventura con una joven de vida promiscua y en ese tiempo embarazada, y solo pudo obtener el pastorado de Zúrich debido a que se descubrió que su contrincante, su contendiente principal, era padre de 6 hijos ilegítimos. Recuerden que había tal corrupción dentro del clero de la Iglesia Católica que esto era algo común. Bueno, pues ese es Zwinglio. Después de haber recibido el título de maestro en artes en 1506 y de haber servido como sacerdote en una aldea en Suiza por 10 años, en 1519 inicia su ministerio como pastor en la iglesia de Zúrich. Ahí está centrado en su pastorado en la iglesia de Zúrich, su obra fundamental. Allí comenzó a predicar a través del Nuevo Testamento, algo que no se hacía en la Iglesia Católica. Comienza incluso por el libro de Mateo y comienza con toda la genealogía, haciendo una exégesis clara del texto y exponiendo claramente el texto. Era un predicador electrizante, sin dudas un hombre superdotado, muy inteligente y un predicador que, como dice también un historiador, levantaba a la gente y la ponía entre el cielo y la tierra. Y tenía un estilo muy claro, algo que debe caracterizar a los predicadores expositivos de la palabra. A medida que avanzaba en su estudio de las Escrituras, Zwinglio se iba acercando a ideas reformadoras muy parecidas a las de Lutero. Por ejemplo, ya en desde 1518 ya él estaba atacando todo lo referente con las indulgencias y todo esa parafernaria que estaba envuelta con las indulgencias y la venta de ellas. Y ya en 1519 su autoridad se había acrecentado tanto en Zúrich que logró que la persona enviada por el Papa a vender las indulgencias ahí fuera expulsada de la ciudad. Él se opuso desde su posición en Zúrich a que fueran enviados soldados como mercenarios entre la guerra entre Francisco I y Carlos V. En esa época, Suiza se caracterizaba por formar soldados y enviarlos como mercenarios en las guerras tanto de los papas como de los distintos reyes y las distintas monarquías que existían. Y eso era algo característico. Zwinglio tuvo una experiencia amarga como capellán en una de esas guerras donde vio morir a más de 10.000 soldados. Y eso indudablemente lo marcó. Y todas estas ideas también reformadoras lo llevan a él, que en el momento que Francisco I hace ese pedido específicamente a la ciudad de Zúrich, él llevara al consejo a que se opusiera a eso. Pero el Papa intervino, hizo valer algunos tratados anteriores que habían y que obligaban a Zúrich a enviar estos soldados. Pero evidentemente esto agrió mucho la relación de Zwinglio con la Iglesia Católica y con el papado. Y la gota que llenó la copa
fue cuando en un miércoles de ceniza, durante esa semana de supuesto ayuno católico y donde no se pueden comer carnes, bueno, ellos rompieron todas esas reglas y en la congregación de Swinglish se comió salchichas y cosas así. Lo que era muestra de que evidentemente ya en su pensamiento él se estaba alejando totalmente de toda esa política de Roma. En 1523 se llevó a cabo un debate entre el vicario del obispo de Constanza, que era la arquidiócesis a la que pertenecía a la iglesia de Zúrich, con Zwinglio. Él había escrito un documento en el que proponía algunas de sus ideas reformadoras, tal como hizo Lutero allá con aquellas proposiciones, sus 95 tesis. Bueno, él prepara un escrito para ir a ese enfrentamiento. Se suponía que se iba a enfrentar con el vicario del arzobispo en Zúrich y él iba a exponer sus ideas reformadoras. Entre los 67 artículos, que ya lo vamos a ver aquí ahora, están, por ejemplo, algunos de estos. Yo le pido a algún hermano que por favor lo lea, que sea lo más rápido posible para no perder tiempo. Algunos de los 67 artículos propuestos por Zwinglio. La Biblia es la única fuente de autoridad para la Iglesia. Toda tradición, todo concilio y todo pronunciamiento papal debe ser juzgado a la luz de la Biblia. Jesucristo es la sola cabeza de la Iglesia y su único sacerdote eterno. El papado no tiene autoridad absoluta sobre la Iglesia. La misa no es un sacrificio, es más bien un recordatorio del sacrificio completado por Cristo en el Calvario. Y seguimos. Las peregrinaciones y otras supuestamente meritorias perjudican, puesto que dan solamente una falsa seguridad de salvación. Los gobernadores civiles tienen el deber de promulgar y hacer cumplir leyes que lleven a la sociedad a conformarse con la voluntad divina. Como pueden ver, hay una similitud muy grande entre lo que Lutero pensó y proyectó en aquellas 95 tesis y después su pensamiento y obra posterior con esto que Zwinglio está diciendo aquí. Y como veíamos al principio, Zwinglio llega a esas conclusiones precisamente por el estudio de la palabra de Dios, por el estudio de las Escrituras. Evidentemente hay aquí un pensamiento ya reformador. Ahora, sí, cómo no, mi hermano, claro. Lo vamos a ver ahora aquí, pero es bueno que hagas alusión a eso. En cuanto a la misa, Lutero no tuvo la luz de la misa. Lutero mantuvo la misa católica muy parecida o sea, la misa de luterana, o sea, de ese movimiento luterano en su inicio, con Lutero y Melanto, fue muy parecida a la misa católica. De hecho, él hereda la transustanciación. Lutero le llama consustanciación, pero es... Básicamente viene diciendo así. Era muy parecido. Zwinglio tiene un pensamiento más avanzado. ¿Cómo no? Él sí condenó la misa, condenó la transustanciación. La eclesiología de aquella iglesia, él la cambió mucho más que Lutero. Sí, mi hermano. Muy atinado eso que estás diciendo. Y lo vamos a ver con un poquito más profundo aquí ahora en la exposición. Pero muy bueno eso. Mientras Lutero se contentaba con deshacerse de toda la práctica y doctrina que contradijera las Escrituras, fíjense que ese es el principio, llamado principio normativo, podemos hacer todo aquello que la Escritura directamente no prohíbe. Zwinglio asumía lo que posteriormente se denominó principio regulativo, que de hecho es el que seguimos nosotros, y una iglesia verdaderamente reformada debe seguir. Que se deshiciera de todas las innovaciones que habían sido añadidas con el correr de los siglos y que no se encontraban explícitamente en la Biblia. Y en esto Zwinglio, como bien dice Ricardo, tuvo un pensamiento más adelantado que Lutero y de hecho un pensamiento adelantado se adelantó en cuanto a esto a lo que los puritanos después desarrollaron. Pero el contraste mayor entre ambos lo encontramos en la doctrina de los sacramentos y de manera particular en la cena del Señor. Mientras Zwinglio entendía que los elementos materiales y la acción física del participante no eran otra cosa que meros símbolos o señales de una realidad espiritual, cosa que nosotros hoy entendemos, Lutero creía que juntamente con la acción externa del ser humano tenía lugar una acción interna en parte
de Dios. No es otra cosa que la ubicuidad de Cristo, el lugar de Cristo, el cuerpo de Cristo específicamente en la cena del Señor. Como habíamos explicado anteriormente, la Iglesia Católica asume que si bien los elementos externamente tú los sigues viendo y es pan y es vino, hay una transustanciación. Las sustancias se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Lutero asumió una posición, como dice Ricardo, bastante cercana a la Iglesia Católica. Él decía que de alguna forma el cuerpo de Cristo estaba presente. Consustanciación, era consustancial. Y después hay una doctrina intermedia por parte de Calvino que trató de reconciliar ambas cosas, pero creemos que Zwinglio fue mucho más radical, mucho más profundo en esto de entender la cena del Señor. En 1529, de hecho, se reúnen en Marburgo los principales líderes de la Reforma, Lutero y Melanchthon de Wittenberg, Bucero de Estrasburgo, Escolampadio de Basilea y Zwinglio de Zúrich. Y aunque estuvieron de acuerdo en casi todos los puntos teológicos que se abordaron ahí, que fueron 15, no se pusieron de acuerdo en el tema de la cena del Señor por estas dos posiciones que acabamos de analizar. Vamos entonces a pasar ya a ver a Calvino, porque es el grueso de esta clase. Hay mucho más información acerca de Calvino. Vamos a ver su niñez y juventud. Antes de pasar a Calvino, ¿alguna pregunta o algo, alguna aclaración, algo que quieran acotar respecto a esto que hemos visto de la reforma en Suiza y de Zwinglio? Hay muchos aspectos históricos que no hemos tocado por razón del tiempo, pero si quisieran decir algo. A mí me encanta Zwinglio porque yo he leído biografías de él y eso. Y Lutero era muy testarudo, brother. A mí me impresiona, ¿no? No se debe juzgar a hombres que vivieron en otras épocas, pero Zwinglio una vez fue a Lutero y ellos se conocieron en ese encuentro inicial y Zwinglio fue con la humildad, por lo menos así lo relata la biografía de Lutero, lo relata así. Y inclusive una mujer que hizo la biografía de Calvino, ¿cómo se llama esa? Bueno, esa a mí me encanta, así fue Calvino ella. Lo narra también, cuando Zwinglio va a Lutero y le dice, inclusive lo trata como el gran reformador. Sí. Lutero era un hombre muy... Y Zwinglio va con esto de que se estaba equivocando, que cómo Cristo iba a estar en la cena, que eso no se transformaba, que Cristo de ninguna manera estaba en los elementos. Y Lutero mete un golpe sobre la mesa, le dice a Zwinglio que él era un hereje, inclusive yo creo que ellos ahora mismo están mirándose en el cielo y dicen, oye, yo te excomulgué a ti y tú a mí, y estábamos los dos aquí, porque ellos comulgaron mutuamente por ese asunto de la cena. Eso iba a ser un asunto, pero yo creo que Zwinglio fue más humilde que Lutero en ese sentido. Lutero le dijo, tú no irás conmigo al reino de Dios, como que hubo una excomunión mutua ahí. Sí. Lutero nunca entendió eso de la cena. Sí. Sí, mi hermano, gracias por esa... Sí, de hecho, en esa entrevista o reunión que ellos tienen en Marburgo, Lutero sale diciendo de que Zwinglio era de otro espíritu. Diciendo claramente como que no era cristiano, como que era de otro espíritu. Pero eso formaba parte también pienso yo, de la personalidad de Lutero. En 5 minutos hay algunas cosas más que podemos tocar de Zwinglio para no dejarlo así, llevarlo tan rápido. Recuerden que le estaba hablando de aquel debate que iba a haber entre el vicario del obispo y Zwinglio. Y se hace precisamente ese debate y Zwinglio defiende bíblicamente sus tesis, esas que estamos viendo ahí, y lo hace de forma magistral. No sabemos si es que el contrincante, el vicario del obispo, al ver la brillantez de la exposición de Zwinglio, quizás quedó convencido. Lo cierto es que él ni siquiera debatió aquello. Y dejó dicho, no, esto se va a ver en un concilio que próximamente va a haber, y al final no dijo nada. Entonces el consejo de la ciudad de Zúrich determinó, bueno, si Zwinglio ha explicado las tesis y no hay nadie que contradiga esto, nosotros vamos a asumir que lo que él está enseñando es correcto, y así fue. Y así predicó
Zwinglius en Zurich durante toda la etapa que duró su vida, que no fue mucha. Y esta decisión evidentemente marcó la ruptura de Zurich con el episcopado de Constanza, a la que pertenecía esa iglesia, y también con Roma. Hay una lectura interesante que quiero hacerle, también Sugel, citando a un historiador. Dice: a partir de entonces, Zwinglius, con el apoyo del Consejo, fue llevando a cabo su reforma, que consistía en una restauración de la fe y las prácticas bíblicas. En cuanto a lo que esto quería decir, Zwinglius difería de Lutero, pues mientras el alemán creía que debían retenerse todos los usos tradicionales, excepto aquellos que contradijesen a la Biblia, el suizo sostenía que todo lo que no se encontrase explícitamente en las Escrituras debía ser rechazado. Eso ya lo explicamos. Lo cierto es que Suiza en ese momento estaba dividida por cantones, provincias. Muchos de esos cantones se convirtieron al protestantismo por la influencia no solamente de Zwinglius, sino también del resto de los reformadores, pero otros siguieron fieles al catolicismo. Lo cierto es que el conflicto llegó a tal punto que en un momento determinado estalla como una guerra civil en 1531, y esos 5 cantones católicos atacaron Zurich por sorpresa. El ejército de Zurich no estaba preparado para eso, y sale un destacamento inicial, y Zwinglius sale en ese primer destacamento. Y en esa batalla que se lleva a cabo en un lugar conocido como Kappel o Capel, Zwinglius cae en combate y muere, muy joven de hecho. Esta batalla que se lleva a cabo en Capel, los cantones protestantes fueron derrotados, pero después en ese mismo lugar se llegó a un acuerdo donde se permitía y se establecía entonces que cada cantón o provincia determinara el tipo de religión que iban a asumir. Lo cierto es que la influencia de Zwinglius fue grande y que él murió en esa batalla en 1531. Ya vimos aspectos interesantes de la vida de Zwinglius y de Lutero y cómo hay ciertas semejanzas, pero muchas diferencias también. Veíamos cómo es que Lutero llega a desarrollar su doctrina de la justificación por la fe. Y es precisamente por su convicción de pecado, esa experiencia personal que él tiene que lo atormentaba. Y cómo Zwinglius llega a través del estudio de las Escrituras a las mismas conclusiones, muy influenciado por el humanismo renacentista. Vamos a ver otra diapositiva que nos explica bien este punto. Justo L. González, en Historia del Cristianismo, en su obra completa, página 62, nos dice esto. Por favor, algún hermano que lo lea. Para que noten la diferencia entre Zwinglius y Lutero, cómo llegan a las mismas conclusiones por distintas vías. Y evidentemente, detrás de todo esto, vemos la providencia de Dios encaminando este asunto. Bueno, si nadie leeré yo. Ambos creían en la predestinación tanto porque era necesario para afirmar la justificación absolutamente gratuita, como porque se encontraba en las epístolas paulinas. Fíjense cómo es una verdad que está contenida en las Escrituras, es innegable, la predestinación, y ambos llegan a esa conclusión. Pero mientras para Lutero la predestinación era el resultado y la expresión de su experiencia de sentirse impotente ante su propio pecado y verse por tanto obligado a declarar que su salvación no era obra suya sino de Dios, para Zwinglius la predestinación es algo que se deduce racionalmente del carácter de Dios. Y fíjense este punto, cómo Zwinglius llega a la misma conclusión pero analizándolo desde otro ángulo. Para él, para el reformador de Zurich, la mejor prueba de la predestinación es que si Dios es omnipotente y omnisciente, ha de saberlo todo y determinarlo todo de antemano. Dios decretó todas las cosas, ¿verdad? Nosotros ahora entendemos eso muy bien, pero para esa época eso era un pensamiento verdaderamente revolucionario.
Y los otros aspectos, bueno, ya lo vimos, las diferencias que él tuvo con Lutero. Ahora sí vamos a pasar a hablar acerca de Calvino, de su niñez y de su juventud. Difícilmente se puede exagerar el impacto de Juan Calvino en la Iglesia de Cristo desde la reforma del siglo XVI hasta nuestros días. Uno de sus biógrafos decía acerca de Calvino: Calvino nació en el sitio adecuado y en el momento oportuno para dar de sí lo que podía dar. Era un hombre de reformas y nació y vivió en épocas de reforma. Un reformador en un siglo de reformas. Un reformador triunfante, puesto que su pensamiento y su acción han dejado una huella básica y profunda en la historia de la Iglesia. Miremos también cómo lo dice Justo L. González en esta obra que acabamos de citar. Si alguno quiere leer, por favor, rápido. Sin lugar a dudas, el más importante sistematizador de la teología protestante del siglo XVI fue Juan Calvino. Mientras Lutero fue el espíritu fogoso y propulsor de todo movimiento, Calvino fue el pensador cuidadoso que forjó de las diversas doctrinas protestantes en un todo coherente. Además, para Lutero, su búsqueda tormentosa de la salvación y su descubrimiento de la justificación por la fe fueron tales que siempre dominaron toda su teología. Calvino, como hombre de la segunda generación, no permitió que la doctrina de la justificación eclipsara el resto de la teología cristiana y por ello le prestó mayor atención a varios aspectos del cristianismo que habían quedado postergados en Lutero, en particular la doctrina de la santificación. Amén. De hecho, déjenme decirles que el mismo Calvino no se veía a sí mismo ni como teólogo ni como sistematizador. Él siempre se vio a sí mismo como un exégeta por excelencia y como un predicador o expositor de la palabra. Y de hecho, toda su obra teológica, los comentarios que hizo de casi todos los libros de la Biblia y la institución de la religión cristiana son una respuesta a todas esas inquietudes que él fue teniendo como exégeta y como expositor de la palabra. Es una teología viva porque era aplicable a su época y de tal importancia que es aplicable a la iglesia de hoy. Calvino nació el 10 de julio de 1509 en Noyon, a unos 100 kilómetros al norte de París. Su familia era una familia modesta, pero pertenecía a la pequeña burguesía. Su padre, Gerard, ocupó varios cargos eclesiásticos y, haciendo uso de los contactos que él tenía, procuró para Calvino algunos beneficios eclesiásticos con los cuales Calvino pudo realizar estudios en los mejores colegios de esa época. Siempre Calvino se destacó como una inteligencia muy avanzada, un superdotado, y tuvo la posibilidad también de instruirse adecuadamente. Con estos recursos, Calvino va a estudiar a París, donde él allí conoce todo esto del humanismo renacentista y toda la reacción conservadora de la Iglesia Católica que se oponía a esto. Y también toda la discusión teológica que había en ese tiempo de las doctrinas de Wycliffe, de Hus, de Lutero. Pero como él mismo dice, lo cita aquí un historiador, él estaba obstinadamente atado a las supersticiones del papado. Y en ese entonces, él estaba realizando todos esos estudios, pero él seguía fiel a la idea de la Iglesia Católica. En 1528 completó sus estudios en París y obtuvo el grado de maestro en artes. Pero en ese tiempo, él comienza a estudiar jurisprudencia. Algunos historiadores piensan que pudo haber sido influido por el padre, porque el padre se da cuenta que esta carrera era mucho más lucrativa que dedicarse al sacerdocio, y Calvino, por no contradecir al padre, comienza a estudiar jurisprudencia. En ese contexto, él se une a un pequeño círculo de estudiosos y admiradores de Erasmo de Róterdam.
el humanista por excelencia en esa época. Y se dedicó a esos estudios. Él recibió su licencia de abogacía en 1530 y su principal ocupación durante los próximos 2 años, y algunos historiadores piensan que la tesis de grado de él o los estudios que él hizo para concluir esa etapa de estudio de la jurisprudencia fue una obra o un comentario que él hace de una obra de Séneca que se llamó De Clementia o Clemencia. Eso fue un escrito, un estudio importante que hizo Calvino, que lo destaca ya como un escritor humanista reconocido en ese círculo. Este comentario publicado en 1532 fue relativamente bien recibido en ese círculo que le estamos diciendo. Ahora, vamos a ver específicamente la conversión de Calvino. No se sabe a ciencia cierta qué llevó a Calvino a abandonar la fe romana, ni la fecha exacta en que se hizo. Se ha especulado mucho respecto a esto. Parece ser que en ese círculo humanista que él se movía, que lo llevó, por supuesto, al estudio de la fuente de los idiomas originales de las escrituras, y ese encuentro que él tiene con las escrituras y el estudio que él hace, que lo lleva a la convicción de que debía abandonar toda esa tradición romana y empieza a inclinarse hacia las ideas protestantes o reformadoras de esa época. Tenemos que destacar que la instrucción de Calvino fue de la mejor que pudo haber tenido en esa época. Ya Calvino para este entonces dominaba perfectamente el latín, dominaba el griego, dominaba hebreo. Se dice que cantaba salmos y memorizaba porciones completas de las escrituras en hebreo y dominaba, por supuesto, perfectamente su idioma materno, el francés. De hecho, la institución de la religión cristiana, cuando él hace la traducción al francés, es tenida hoy por hoy como una de las obras literarias fundamentales del francés, así como podemos decir el Quijote en el español o algo así. Bueno, lo cierto es que Calvino empieza a tener un viraje hacia estas ideas reformadoras. Podemos decir que tal como Zwinglio, algo que lo lleva a él a esto es el estudio de las escrituras en los idiomas originales. Hay un hecho interesante, que es que en 1533 Nicolas Cop, que era un amigo íntimo de Calvino y que era el rector de la universidad en París, tiene un discurso de apertura del año académico, y en ese discurso Nicolás hace alusión a muchas cosas que era necesario reformar dentro de la Iglesia católica. Era más bien un discurso moderado, pero para esa época tuvo mucho revuelo, y se piensa, algunos historiadores llegan a afirmar incluso, de que Calvino fue el autor realmente de ese discurso. A raíz de eso ocurre algo en Francia, que es la revuelta de los carteles, donde empiezan a ponerse carteles en toda la ciudad pidiendo precisamente esa reforma que la Iglesia Católica necesitaba. Nicolás Cop es llamado a rendir cuenta ante el gobierno, y en 1534 Francisco I, que es el rey, que hasta entonces había sido relativamente tolerante con todas estas ideas de la reforma, tiene un cambio de política y empieza a perseguir a todos los reformadores. Lo cierto es que Calvino sale huyendo de París. En 1534 se presentó en su ciudad natal de Noyon y renunció a los beneficios eclesiásticos que su padre le había procurado. Recuerden que por esos beneficios eclesiásticos, ¿se acuerdan que se podían comprar los puestos eclesiásticos? Bueno, Calvino estaba recibiendo beneficios de eso. Él va a su ciudad y renuncia a estos beneficios. Evidentemente ya hay un viraje total en él, en contra de Roma hacia las ideas de la reforma. Él después se estableció en Basilea en 1534, de 1534 al 36, y allí publica su primera versión de la institución de la religión cristiana,
en marzo de 1536, redactada en latín. El latín en esa época era como decir hoy el idioma inglés. Toda obra académica para un sector académico que tú querías que tuviera éxito se redactaba en latín. Eso incluso fue hasta el siglo XVII. John Owen también lo hacía. Y evidentemente fue una obra que desde el principio tuvo mucho impacto dentro del movimiento de reforma, por su brevedad, por su sencillez. Él buscó en una obra relativamente sencilla, yo me río porque dice relativamente sencilla de 516 páginas. Pero para ese entonces era una obra sencilla donde él hacía un resumen de aquellas doctrinas fundamentales de la fe protestante, que evidentemente fue en ciernes, porque después él fue desarrollando eso a lo largo de toda su vida. Pero tuvo muy buena acogida. Eso hizo de Calvino, de un desconocido, pasara a ser una persona muy conocida dentro del mundo de la Reforma. Y esto es importante porque ahora cuando analicemos el ministerio de Calvino en Ginebra, que es una parte fundamental de su vida, ustedes van a entender el por qué ya él era conocido cuando él, por la providencia de Dios, tiene que pasar por Ginebra. Entonces vamos a ver el ministerio de Calvino en Ginebra. Calvino no tenía la menor intención en esta época, 1536, él es un estudioso, un erudito, un teólogo avanzada, él ya ha escrito alrededor de 2 o 3 obras, su fundamental Institución de la Religión Cristiana, en su versión en latín, esa primera versión, se hace conocido dentro de todo el mundo conocido de esa época y dentro del mundo reformado. Y él lo que quería era continuar, seguir dedicándose al estudio y la escritura, seguir escribiendo, seguir publicando obras. Con ese objetivo él decide establecerse en Estrasburgo, que era el centro en esa época de las ideas reformadas, de las ideas protestantes, y era un centro donde había mucho movimiento cultural. Él dijo, bueno, el lugar ideal para yo dedicarme a estudiar, a escribir, a publicar es Estrasburgo. Yo quiero una vida tranquila, yo me voy para Estrasburgo a estudiar y a escribir. Pero por la guerra esa que había entre Francia y Alemania, el camino más cercano para ir a Estrasburgo está obstruido y él tiene obligatoriamente que pasar por Ginebra. Tras una breve visita a Ferrara y otra a Francia, decidió establecerse en Estrasburgo, pero como el camino estaba obstruido, tiene obligatoriamente que pasar por Ginebra y él iba a pasar razón de un día, estar una noche ahí, al otro día seguir. Ahora, vamos a hablar un poco de la situación que había en Ginebra para que ustedes se ubiquen el por qué Calvino es llamado a quedarse en Ginebra. La situación en esa ciudad era confusa. Algún tiempo antes, protestantes de Berna, que era una ciudad cercana, había enviado misioneros a Ginebra precisamente con estas ideas de la reforma. Y allí encontraron que tanto laicos, inteligentes, querían realmente una reforma dentro de la Iglesia Católica y un fuerte apoyo de la clase burguesa, que más que intereses religiosos lo que tenían eran intereses más bien económicos, pero que no los podían realizar bajo el sometimiento de la Iglesia Católica. Y dijeron, bueno, pues aquí sí lo vamos a tener. Y ciertamente encontraron ese apoyo, al punto de que el Consejo de Ginebra decidió abolir todo lo relacionado con la Iglesia Católica, abolir la misa y establecer entonces el protestantismo. Esto había sucedido unos pocos meses antes de que Calvino llegara allí y el misionero de Berna que estaba al frente de todo esto era un hombre llamado Guillermo Farel, que se dice que era de un espíritu bastante fuerte. Es interesante porque dicen que era pelirrojo y que era como muy sanguíneo.
quizás más bien parecido a nuestro hermano Ricardo, una persona muy fogosa. Y bueno, él estaba al frente de la vida religiosa y de instaurar todo esto de la reforma en Ginebra. Cuando Calvino llega a pasar esa noche allí en Ginebra, que se suponía que se iba a quedar esa noche y después seguía camino a Estrasburgo, como ya era conocido por la institución de la religión cristiana, enseguida, en aquel entonces, Génova o Ginebra era una ciudad de 10.000 habitantes nada más. Se corre la voz, llega a oídos de Farel, y Farel, que ya había leído la institución y sabía la calidad de la persona de la que se está hablando, va a ver a Calvino. Entonces, vamos a ver ahora otra diapositiva que habla acerca del encuentro entre Farel y Calvino, cómo él trata de convencer a Calvino. Calvino no accede, él sigue con su idea de ir a hacer sus estudios, sus escritos, sus publicaciones, y hay algo interesante que hace a Calvino reflexionar y cambiar de idea. ¿Algún hermano que quiera leer esto? Farel, que ardía con un maravilloso celo por el avance del Evangelio, le presentó a Calvino varias razones por las que se precisaba su presencia en Ginebra. Calvino escuchó atentamente a su interlocutor, unos 15 años mayor que él, pero se negó a acceder a su ruego, diciéndole que tenía proyectados ciertos estudios y que no le sería posible llevarlos a cabo en la situación que Farel describía. Cuando este último hubo agotado todos sus argumentos, sin lograr convencer al joven teólogo, apeló al Señor de ambos, e increpó al teólogo con voz estentórea: Dios maldiga tu descanso y la tranquilidad que buscas para estudiar, si ante una necesidad tan grande te retiras y te niegas a prestar socorro y ayuda. Lo cierto es que Farel le hizo una imprecación tan fuerte a Calvino que Calvino dijo, déjame, dice, ante tal imprecación, cuenta Calvino, esas palabras me espantaron y quebrantaron y desistí del viaje que había emprendido. Así comenzó la carrera de Juan Calvino como reformador en Ginebra. Aunque al principio Calvino decidió quedarse y ser un colaborador de Farel, enseguida empezó a destacar como teólogo, como organizador, como una persona súper dotada, al punto de que entonces todo el protagonismo ya lo tenía Calvino y Farel gustosamente era el colaborador de Calvino. Hay una anécdota de un debate académico que hay entre Farel y otros estudiosos y otras personas que estaban en esto de la reforma, y Calvino solo estaba como oyente. Y empezaron a citar los padres de la iglesia, y estos como que se quedaron sin argumento, y ahí Calvino dice que no pudo más y se levantó y empezó a citar de memoria todo lo referente a lo que los padres de la iglesia habían dicho respecto al tema que se estaba abordando. Y no solamente lo citaba de memoria, sino que citaba la obra, la página exacta donde podían encontrar eso. Bueno, tal fue la impronta de Calvino que él empezó a ejercer el liderazgo real aquí de la reforma en Ginebra. Pero como fiel reformador que fue Calvino, y se tomaba muy en serio todo lo relacionado con la vida eclesiástica, no todos estaban dispuestos a asumir estas reformas que él estaba tratando de introducir en la iglesia. En noviembre de 1536, Calvino presentó ante el Consejo una confesión de fe de 21 artículos. Ya la cosa se fue poniendo seria para los genoveses. Que el pueblo debía aceptar bajo juramento, y así hicieron. Unos meses más tarde, a mediados de enero del 37, los dos predicadores, es decir, Farel y Calvino, presentaron otro documento en el que pedían 4 reformas básicas para la iglesia de Ginebra. Es la otra diapositiva que tenemos. Y de estas, no ves que nadie participara de la Santa Cena si no es con verdadera piedad y genuina reverencia. Por tal razón y a fin de mantener la integridad de la iglesia es necesario la disciplina.
Calvino también pedía que la Cena del Señor se celebrara con más frecuencia. Él entendía que debía hacerse todas las semanas. Que se reformaran las leyes concernientes al matrimonio según la palabra, ya que el papado y la Iglesia Católica había desvirtuado eso. Seguimos ahí, hay más. Que los niños fueran catequizados, es decir, enseñados por los padres. Fíjense cómo esto es una idea que después los puritanos la retoman, y en las confesiones que nosotros tenemos hoy están los catecismos, que es esa forma de enseñanza a modo de preguntas y respuestas de todas las doctrinas fundamentales que nosotros como cristianos debemos saber. Bueno, él pedía eso, y que en un momento determinado fueran ante los pastores para comprobar que ciertamente ellos estaban aprendiendo. Fíjense la importancia que le daba Calvino al estudio de la palabra. Y que el pueblo participara activamente en los servicios de adoración cantando salmos. A tal efecto se contrató a músicos profesionales para que pusieran música a los salmos Y ahí fue en Ginebra, en la iglesia dirigida por Calvino, donde se empezaron a cantar nuevamente los salmos. Y la iglesia participaba de la adoración mediante los cantos, cosa que desgraciadamente muchas iglesias hoy están abandonando por grupos aquí arriba del púlpito. Nosotros, gracias a Dios, somos una iglesia que cantamos. Eso fue una de las cosas que más mi esposo y yo extrañamos cuando llegamos de Cuba. Veníamos a una iglesia que cantaba, a una iglesia que no cantaba. Y volvimos a encontrar esa dicha aquí entre ustedes, gracias a Dios. Bueno, lo cierto es que el Consejo aprobó los 3 puntos, pero el primero, que era la aplicación de la disciplina y de no darle la cena a aquellos que no estaban viviendo rectamente, se opuso. Hubo serios conflictos entre Calvino, Farel, el Consejo de Gobierno de Ginebra, y esto fue haciendo que Calvino cada vez se sintiera más decepcionado. De hecho, esa vida de santidad por la que él abogaba y por la que él entendía que los cristianos debían vivir, no lo estaba viendo en la ciudad de Ginebra, donde se estaba desvirtuando todo eso. Y la tensión llegó a tal punto que el consejo de la ciudad ordenó que Farel y Calvino no predicaran más. Ellos se negaron a eso, siguieron predicando, pero ya en 1538 fueron expulsados de la ciudad por el consejo. Fueron expulsados de la ciudad. Y Calvino se dirigió a Estrasburgo. Dijo, bueno, ya yo quedé liberado de parte de Dios de esta responsabilidad. Ahora voy a dedicarme a estudiar y escribir. Nada más alejado de eso. Dios tenía otros planes para con Calvino. Como asimismo tiene otros planes para con nosotros. Nosotros pensamos que vamos a hacer esto o aquello, pero Dios es al final quien endereza nuestros pasos. Allí se encontró con Martín Bucero. No es Martín Lutero, Martín Bucero, que era el que estaba al frente de la reforma en la ciudad de Estrasburgo. ¿Qué creen ustedes que hizo Martín Bucero? Algo similar a lo que hizo anteriormente Farel. Otra imprecación al punto de que Calvino quedó a cargo de un contingente de franceses que habían allí en Estrasburgo. Y allí Calvino pudo poner en práctica muchas de las ideas reformadoras que él quiso hacer en Ginebra y que por razones del gobierno no lo pudo hacer. En esos 3 años que estuvo en Estrasburgo, Calvino se dedicó a poner en práctica esas reformas, se dedicó a escribir, fue un tiempo muy fructífero para Calvino. En 1539 publicó un himnario con 18 salmos y el credo apostólico con música para que cantaran los exiliados franceses. Su insistencia de que la congregación participara en la adoración cantando. Y en ese mismo año publicó la 2ª edición de la Institución. Esta edición la tradujo al francés. Y en ese mismo año, en octubre, apareció impreso su estudio sobre la carta a los romanos, el primero sobre una serie magistral de comentarios sobre casi todos los libros de la Biblia. En la medida que Calvino fue estudiando las Escrituras y fue desarrollando sus comentarios, que dicho sea de paso, son casi los únicos que se leen hoy actualmente del siglo XVI.
para que ustedes vean la vigencia que tienen los escritos de Calvino. Él entonces vio la necesidad de seguir escribiendo la institución de la religión cristiana, irla aumentando, porque muchas de las cosas que él abordaba de forma más ligera en los comentarios los remitía a las instituciones. Era un teólogo que escribía mientras aprendía y que aprendía mientras escribía. Y era una teología viva, con funcionabilidad y aplicación para la iglesia de su tiempo y para los momentos en los que él vivió. Fue aquí también en Estrasburgo donde Calvino conoció a Idelette de Bure o Bure, con quien se casó en 1540. Estuvieron casados por espacio de 9 años, hasta que en 1549 ella murió. Ella era una viuda, Calvino se casa con ella, evidentemente una mujer piadosa, tenía 2 hijos del matrimonio anterior. Ella tuvo hijos con Calvino que desgraciadamente, producto de la peste y de todas esas enfermedades, murieron al igual que ella, y Calvino también quedó después a cargo de los 2 hijos de Idelette. Lo cierto es que él no se casó más y se dedicó enteramente a la obra del Señor. Durante su estadía en Estrasburgo, la situación en Ginebra se tornaba cada vez peor, de tal manera que el concilio general de la ciudad le pidió a Calvino que retornara como pastor. Calvino se lo pensó, pero finalmente sopesó todas las cosas y se dio cuenta que la voluntad de Dios era esta. Y también era un hombre, por supuesto, temeroso de Dios, y él decide regresar a Ginebra, lo cual hace el 13 de septiembre de 1541, para no salir más de allí. De hecho, él murió más adelante, lo vamos a ver, pero ya fue su ministerio completo en Ginebra. Algo muy interesante, al subir al púlpito por primera vez después de retornar, después de 3 años, abrió su Biblia en la carta a los Romanos, en el versículo que él se había quedado cuando 3 años antes lo habían sacado de la ciudad, y siguió exponiendo fielmente la palabra. Es como que Joel ha predicado Romanos, no sé, del 1 al 5, y el próximo domingo se para aquí y empieza a partir del versículo 6. Bueno, eso Calvino lo hizo 3 años después. Y da la idea realmente de la importancia que Calvino le daba a exponer fielmente la palabra. Predicaba varias veces el domingo, no solamente una vez, y por mucho tiempo durante casi todos los días de la semana. Como promedio predicaba 250 sermones al año. Lo hizo por 20 años. 250 sermones al año por 20, ¿de cuánto estamos hablando? De 5,000 y tantos sermones. Además de eso, daba clases, además de eso, hacía la labor pastoral. De esta forma, como él fue exponiendo la palabra, predicaba los domingos del Nuevo Testamento y durante la semana algún libro del Antiguo Testamento. De esta forma pudo exponer Génesis, Deuteronomio. De todos estos libros hay comentarios de Calvino. Job, Jueces, primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo de Reyes, todos los profetas, los evangelios, Hechos, primera y segunda carta de Pablo a los Corintios, Gálatas, Efesios, y primera y segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, primera y segunda Timoteo, Tito y Hebreo. Indudablemente una obra inconmensurable. Casi todos estos sermones quedaron registrados por un taquígrafo que inicialmente comenzó a hacer esa labor para su propio beneficio, y cuando se dieron cuenta de que lo hacía tan bien, de que casi que registraba todas las palabras exactas de Calvino, fue contratado, y casi todos sus sermones quedaron recogidos de esa forma. Actualmente todavía tenemos acceso a ellos gracias a esa obra. Tristemente, amado, en el siglo XIX, final del siglo XIX, se creó una bola, vamos a decirlo, no sé cómo decirlo, un rumor de que el papel iba a desaparecer. Y en Francia tomaron copias originales de los sermones de Calvino, Calvino, y
fueron rehusados en asuntos oficiales y se perdieron esos sermones. Si no tendríamos muchos más. Muchos más. Bueno, ese detalle yo no lo sabía. Qué pena. Algo parecido con lo que pasó con la Biblioteca de Alejandría cuando fue quemada. Muchos protestantes, por supuesto, que escapaban de Francia, de otros países, fueron a refugiarse allí a Ginebra, al punto de que una ciudad de 10.000 habitantes llegó a tener hasta 20.000 personas de habitantes. Para el siglo XVI, donde las pestes y los coronavirus acababan con más del tercio de la población, eso del coronavirus es una chanza mía, no es cierto. Las pestes, las enfermedades de esa época. Una ciudad de 20.000 personas era una urbe bastante habitada. Entre los protestantes escoceses que se encontraban allí y que fueron influidos por la obra de Calvino, de hecho estudiaron en la academia que posteriormente él inaugura, está John Knox, que llegó a decir que la iglesia en Ginebra era la más perfecta escuela de Cristo que alguna vez haya habido en la tierra desde los tiempos de los apóstoles. Esto da una idea de la seriedad con que Calvino desarrolló toda la reforma en esa ciudad. Ginebra se convirtió entonces en la escuela de preparación de líderes, como les decía. La academia en Ginebra se estableció en 1559 y para el tiempo en el que el sucesor de Calvino, Teodoro Beza, se retiró, por supuesto, mucho después de la muerte de Calvino, se habían entrenado unos 1.600 hombres para el ministerio. Y muchos de ellos fueron misioneros en buena parte del mundo, sobre todo del norte de Europa. Y amado, algunos de esos misioneros vinieron a América. Sí. A Brasil. A Brasil. La conquista de América, Calvino mandó misioneros a Brasil. Exacto. Desde esa época, que encontraron una situación bastante hostil, no hubo fruto en ese momento. En la última clase, la clase del domingo que viene, probablemente hablemos un poquito de la influencia de la reforma en nuestros días y quizás hablemos algo de América Latina. Calvino finalmente murió a la edad de 54 años, consumido literalmente por el trabajo. Consumido literalmente por el trabajo. Él nunca tuvo una salud muy buena, pero esa vida de un trabajo tan arduo que él realizó para el Señor, literalmente lo consumió. Se dice que él hacía una sola comida al día. Tenía problemas estomacales y él hacía una sola comida al día. Y era incansable en su trabajo. Como exégeta, como predicador, como educador, no paraba. De hecho, ya cuando él estaba en una situación de enfermedad crítica, a él lo llevaban cargado en una silla hasta la iglesia, en los primeros tiempos, hasta la iglesia para que él predicara, y después, desde la cama de su casa, él seguía escribiendo y seguía enseñando. Lo cierto es que a los 54 años él muere en 1564 y Teodoro Beza fue quien lo sustituyó en el ministerio. Dice Teodoro Beza respecto a Calvino, y yo quiero que meditemos un poquito en esto porque la persona de Calvino ha sido vilipendiada muchísimo. Hay muchas cosas que se dicen, sobre todo ese proceso con Miguel Cerveto, del cual yo no voy a hablar hoy por razón del tiempo, y otras cosas que se dicen de Calvino a raíz de una biografía que surgió creo que en el siglo XVII o XVIII, donde se denigra mucho la persona de Calvino. Pero miren lo que dice este hombre que fue un colaborador cercano a él, que lo conoció personalmente. Dice: habiendo sido un espectador de su conducta por 16 años, ahora puedo declarar que en él todos los hombres pueden ver un muy hermoso ejemplo de carácter cristiano. Un ejemplo que puede ser tan fácilmente difamado como difícilmente imitado. Ese fue Calvino. Vamos a hablar un poquito ya para terminar. Nos quedan exactamente unos 7 u 8 minutos. Vamos a hablar de la institución de la religión cristiana. Es indudable el alcance y el impacto de la obra de Calvino en la Iglesia de Cristo en los últimos 500 años.
Como teólogo, como expositor de las Escrituras y como reformador, probablemente ningún otro hombre en la iglesia podría comparársele. Por supuesto, estamos hablando de dos personas diferentes, porque yo sé que cuando yo digo esto, inmediatamente piensan en Lutero. Lutero tuvo su tiempo, tuvo su espacio, fue usado por Dios, indudablemente, y fue un gran hombre de la Reforma. Pero Calvino tiene también un espacio y un mérito propio, y de eso es de lo que vamos a ver ahora. La primera edición de la institución cristiana apareció en Basilea en 1536, como veíamos hace un momento. Era un libro de 516 páginas, de formato pequeño. Se dice que Calvino, de hecho, lo ideó así, y el formato y todo, para que cupiera en los grandes bolsillos que sobre todo los campesinos y la clase pobre de esa época podía tener, de forma tal que circulara sin llamar mucho la atención para la iglesia católica. Constaba de solo 6 capítulos y su propósito era lograr un breve resumen de la fe cristiana desde el punto de vista protestante. Esa fue la idea inicial. Los primeros 4 libros trataban acerca de la ley, del credo, el Padre Nuestro y los sacramentos. Y los 2 últimos, de tono más polémico, resumían la posición protestante con respecto a los falsos sacramentos romanos y a la libertad cristiana. Básicamente eso era la institución. Por supuesto, nosotros no vamos a hacer aquí ahora un análisis exhaustivo de la institución de la religión cristiana. Eso tomaría varios cursos por personas que realmente estén capacitadas para hacerlo, que no es el caso mío. Calvino continuó preparando ediciones sucesivas de la institución, al calor precisamente de los debates teológicos que surgían en ese momento, pero sobre todas las cosas, por el estudio que él fue haciendo de las Escrituras y como apoyo a sus comentarios, lo que yo les explicaba hace un rato. Esas diversas polémicas de la época, las opiniones de varios grupos que él tuvo que atacar y las necesidades prácticas de la iglesia contribuyeron al crecimiento de la obra magna de Calvino, de la institución de la religión cristiana. Tras la edición de 1536 aparecieron, como ya vimos, 1539 en Estrasburgo, en 1541 en Ginebra, siendo esta la primera edición en francés. Ya se los comenté, pero quiero hacer hincapié en eso. Fue un francés tan gramaticalmente tan bien redactado que incluso es tenido hoy como una obra maestra desde el punto de vista gramatical del francés. Esta edición de Calvino. En 1543 y 1545 hay otra edición, 1550, 1551 y la última fue de 1559 y 1560. No vamos a hacer alusión a todas estas ediciones anteriores, nos vamos a referir someramente a esta última, 1559 y 60, que dan el texto definitivo de la institución. Ese texto dista mucho de ser el pequeño manual de doctrina que Calvino había tenido en mente al publicar su primera edición. Imagínense, los 6 capítulos de 1536 se han vuelto 4 libros con un total de 80 capítulos. Y amado, ¿quién tradujo la institución al español? Cipriano de Valera. O sea, los que tradujeron nuestra Biblia fueron los que tradujeron la institución al español. Al español. De hecho, ahora hay una edición reciente porque es de nuestros tiempos, ¿no? Creo que es Desafío, se llama. Que igualmente yo tuve la dicha de que un hermano de esta congregación me lo regalara. Que según los entendidos dicen que es muy buena edición. No sé exactamente. Yo tengo la de Felipe, pero está en Amazon esa edición. Está en Amazon. Sí, es muy buena edición. Vamos a ver otra diapositiva que guarda relación con esto. Sí, mi hermano, sí. Un detalle que Calvino tenía 25 años cuando
Exacto. Después fue revisada y quizás ampliada algunas cosas más, pero a los 25 Sí. años, eso nos habla de que era ¿Cómo no? un hombre confiable. Sí, de hecho hablábamos de eso en un momento de la clase que fue precisamente antes de él llegar a Ginebra y desarrollar su ministerio en Ginebra, cómo ya él era conocido en el mundo reformado y por Farel, que es el que lo increpa, tenían conocimiento de esa obra, una obra maestra indudablemente desde los comienzos. La diapositiva dice, un poco para que tengan la idea de cómo quedó esa última edición. El primer libro trata acerca de Dios y su revelación, así como de la creación y de la naturaleza del ser humano, pero sin incluir la caída y la salvación. Eso que yo acabo de leer, ¿a qué se les parece en las Escrituras? ¿No se les parece al formato de la carta a los romanos? Dice, el segundo libro trata acerca de Dios como redentor y del modo en que se nos da a conocer. Primero en el Antiguo Testamento y después en Jesucristo. El tercero trata acerca de cómo por el Espíritu podemos participar de la gracia de Jesucristo y de los frutos que ellos producen. Él hizo mucho hincapié y desarrolló muy bien la doctrina de la unión con Cristo. Algo muy interesante que en algún momento nuestro pastor nos podrá hablar de eso. Por último, el cuarto trata de los medios externos para esa participación, es decir, de la iglesia y de los sacramentos. En toda la obra, ya vamos a terminar porque estamos exactamente ya en el tiempo. En toda la obra se manifiesta un conocimiento profundo, no solo de las Escrituras, sino también de los antiguos escritores cristianos, particularmente de San Agustín y de las controversias teológicas del siglo XVI. Pero no menor importancia de Calvino, no podemos restar la importancia a Calvino como expositor de las Escrituras. De eso también hemos venido hablando. Él es el creador de la exégesis moderna. La autoridad que sus comentarios adquirieron fue inmensa. Ellos abren, decía un erudito de su tiempo, ellos abren las Escrituras como las Escrituras nunca antes habían sido abiertas. Calvino es el fundador de la moderna exégesis gramático-histórica. Fue el que dijo, cada escritor humano de la palabra vivió en un tiempo determinado, tuvo una personalidad determinada, escribió a un público determinado. Y esa es la función fundamental de la exégesis, o al menos la inicial. Ir a ver en qué contexto histórico fue escrito el libro o el pasaje de las Escrituras de que se trata. Eso lo inició Calvino. Como reformador, Calvino fue un hombre incansable en su labor de mantener un orden eclesiástico apegado a las Escrituras. Por eso le dio tanta importancia al tema de la disciplina eclesiástica desligado del Estado. Eso es algo fundamental también en la obra reformadora de Calvino, la separación de la Iglesia y del Estado y la aplicación de la disciplina eclesiástica como medio fundamental para lograr la santificación de la que Dios nos llama. Hasta aquí esta breve exposición. Si tienen alguna pregunta, por favor sean breves, y de lo contrario, si no hay preguntas, vamos entonces a orar para terminar este tiempo. Amado, una anécdota rápida. Sí. En Cuba se puso un busto de Calvino. Y yo estaba allá cuando, ¿qué lucha para que pusieran aquel busto de Calvino? Al frente de la terminal de trenes de La Habana, la embajada de Francia y Ginebra hicieron, y las iglesias evangélicas, sobre todo calvinistas, trataron de hacer las iglesias presbiterianas y eso y está muy bonito el busto, ¿no? Es un busto que se puso, yo cuando fui la última vez fui allí y tiene una frase de Calvino muy solemne ahí de la institución. No, indudablemente todo eso para nosotros tiene cierta importancia, ¿no? Ahora, para que ustedes entiendan a Calvino, de hecho, muchos historiadores, muchos conocedores de la obra y de la vida de Calvino dicen que probablemente no haya cosa que le haya disgustado más a Calvino que ver la estatua tan grande que hay en el centro de Ginebra de él mismo.
a estas alturas no se sabe dónde fue enterrado Calvino. Dos de sus discípulos más cercanos, bajo juramento, lo enterraron por petición de él al lado del más humilde de los feligreses que iban a verlo a él predicar y de los que él pastoreó. Pero a ciencia cierta nadie sabe dónde está la tumba de Calvino, porque él sabía que nosotros tenemos un corazón que maquina idolatría. Y él se oponía radicalmente a eso. Bueno, yo lo sé, mi hermano. Yo lo sé. Yo lo sé, ¿no? Y yo pienso que forma parte también de nuestra formación como reformados, el reconocer a estos hombres, indudablemente. Con la visión de que solo adoración le damos a Dios. Bueno, vamos a terminar este tiempo en oración. Yo le pido a mi hermano Tello que él tenga la oración para terminar este tiempo.